No es inminente el confinamiento ni de Salamanca, ni de Valladolid, ni de ninguna gran ciudad, porque no están en tasas de incidencia acumulada que nos hagan pensar que esto es inminente. Todos los escenarios están abiertos. Hola, ¿cómo están? Situación preocupante, ya lo han escuchado, pero no de alarma todavía. Aunque la Junta hará lo que sea necesario, dice, para evitar el escenario de marzo. Ese es el mensaje, abierto a todo y con pocas concreciones más. Habrá más pruebas PCR de ahora en adelante y la Junta reclama al Gobierno central una herramienta para reaccionar de forma ágil. Son 224 casos nuevos los que hoy suma nuestra comunidad y hay que lamentar un fallecido en Valladolid. Ana Rayaces, presidencia, ¿qué más ha dicho el Ejecutivo? Sí, pues que en Castilla y León también está prohibido fumar en las terrazas y en la calle si no se guarda ese 1,5 metros de distancia. Actualmente hay 118 brotes activos en la comunidad, pero a pesar de ello, mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. El portavoz de Gobierno ha desmentido algunos bulos. Uno de ellos hablaba del confinamiento de capitales de provincia. No va a ser así, pero atención, el crecimiento de casos positivos es imparable. Hay un goteo continuo, así que es posible que haya más confinamientos selectivos. En Aranda, también ha explicado el Ejecutivo, se empieza a notar el descenso de la incidencia de casos, pero el aislamiento debe continuar. Sin embargo, Luis Ángel Rozas, ahora mismo el juez no ve claras las razones para prorrogarlo 7 días más. Y esa es la esperanza a la que se agarran los arandinos para no prolongar esta situación. La consejera de Sanidad acaba de indicar que ya se ha remitido al juez toda la documentación requerida. La decisión deberá adoptarse antes de la próxima medianoche. Aquí en Aranda, los hosteleros están indignados. Vamos, guardamos las distancias. Muy bien. Vamos. Por aquí. Ellos ya han vuelto al cole y con estas medidas son los alumnos de Conciliamos, un ensayo general de lo que puede ser septiembre con 3 elementos básicos: higiene, mascarilla y distancia. Distancia de seguridad, es una coletilla continua, distancia de seguridad, más incluso que la mascarilla, que al final una vez que te acostumbras a ella, pues ya forma parte de ti. Y ellos también estuvieron en primera línea, les aplaudimos cada tarde y hoy se movilizan pidiendo al Gobierno que deje de considerar su trabajo de bajo riesgo. Son celadores de toda la comunidad. Después del confinamiento dije, lo tengo clarísimo, me voy. Y me vine. Hemos tenido la suerte que ya nos han puesto la fibra, que también a la hora de teletrabajar, que parece que va a ser el futuro, pues va a ser más fácil que teletrabajen, entonces es más fácil que se vengan. La experiencia del confinamiento puede ser la oportunidad de los pequeños pueblos. El mercado inmobiliario ya lo está notando. Crece el interés por pueblos de las provincias de Burgos, Ávila o Salamanca. Luego lo veremos con todo detalle. Antes, el tiempo que se tranquiliza, pero está siendo fresco. Francisco. Así es, Alejandra. Las tormentas se van alejando, tiempo cada vez más tranquilo, pero han bajado las temperaturas. Hoy hemos tenido las mínimas más bajas de toda España. Se ha bajado en Sanabria hasta los 2,8 grados en agosto. Frío en el rostro. Esta tarde nos quedaremos por debajo de los 30 y parece que el fin de semana todavía van a bajar un poco más los termómetros. Los que ven son los datos actualizados de la COVID-19 en Castilla y León. En nuestra comunidad hay 224 casos nuevos confirmados por PCR. El total de acumulados asciende a 29.231. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de un fallecido por coronavirus en Valladolid. En este mapa se puede ver cómo van en aumento las zonas anaranjadas, porque el número de brotes se ha incrementado, porque desde ayer hay 12 brotes más. Los brotes activos a día de hoy en nuestra comunidad son 118 con 725 casos vinculados. Miramos también a los hospitales. Son 7 los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. 5 en el Hospital Río Ortega de Valladolid, 1 en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y otro en el Hospital del Bierzo. En planta están ingresados 90 pacientes.
Con estos datos, el Ejecutivo Autonómico, que estaba en periodo vacacional, ha adelantado su reunión del Consejo de Gobierno y después ha convocado a los medios para trasladar un mensaje ambiguo. La situación es preocupante, los casos aumentan, pero dice IGEA que no dudarán en tomar las decisiones que hagan falta para evitar el escenario de marzo. Sabemos, y se lo hemos contado, que en la mesa del Consejo se han estudiado, analizado medidas, pero de momento no hay novedades en la receta. Ana Rayaces, no hay novedades más allá de pedir liderazgo al Gobierno y otra vez una herramienta para actuar de forma ágil. Sí, el portavoz del Gobierno ha vuelto a pedir al Ministerio esa herramienta judicial que permita a una comunidad autónoma poder confinar una vivienda, una calle o incluso una zona básica de salud y que no haya que esperar a que lo dictamine un juez, como ha sucedido en Íscar, en Pedrajas o en Aranda de Duero. También pide al Gobierno central que retome el liderazgo para que cada comunidad autónoma no haga la guerra por su cuenta. Es necesario que haya acuerdo, que haya concierto y que haya liderazgo. No puede ser que continuemos anunciando cada comunidad una medida aislada, diferente de la otra. La Junta confirma que los aislamientos ahora mismo de 3 localidades están dando resultado, pero que deben continuar. Es el caso concreto de Aranda de Duero, a punto de cumplir una semana confinada. La Junta ha pedido una prórroga de 7 días, pero el juez Luis Ángel Rozas no lo ve nada claro. Así es, Alejandra. El juez dice que no son suficientes los motivos esgrimidos por la Administración Autonómica para prorrogar durante una semana más el confinamiento de esta localidad de 35.000 habitantes. Por eso ha pedido nueva documentación que la Junta ya ha remitido. No se puede perder tiempo porque la decisión debe tomarse antes de la próxima medianoche. Mientras tanto, aquí en Aranda de Duero están muy pendientes de recibir noticias acerca de esa decisión. El comercio y la hostelería son los más afectados. Los hosteleros dicen que esta tendría que ser precisamente una semana clave. Se tendría que haber celebrado el sonorama y el panorama, en cambio, es desolador. Este mensaje que trasladaba la Junta nos llega en la víspera de lo que solía ser el puente de agosto, repleto de fiestas patronales en torno al día 15 que llenaban los pueblos de forasteros y las carreteras de coches. Eso es precisamente lo que, dada la coyuntura sanitaria, se quiere evitar. Pero vamos a acercarnos hasta Madrid, hasta la estación de Chamartín, a ver si se aprecia algo de movimiento hacia nuestra comunidad. David Aragones, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha intensidad de viajeros aquí en Chamartín con destino a Castilla y León, que han recogido con cierta sorpresa la noticia de nuevas restricciones para luchar contra el virus. Algunos de ellos incluso han comenzado hoy sus vacaciones con la consecuente resignación, pero en general todos ellos aceptan y apoyan tomar todas las medidas necesarias para luchar contra la pandemia. Volveremos luego a la sede de Presidencia, pero vamos a bajar un poco al detalle de lo que son los casos, los positivos de las últimas horas. El centro de Alzheimer Bierzo reabrirá sus puertas este viernes después de que los trabajadores y usuarios hayan dado negativo en las pruebas PCR que se les ha practicado durante esta semana. Las instalaciones permanecen cerradas desde la semana pasada después del falso positivo de uno de sus usuarios, que era familiar de uno de los afectados por el brote de Oencia. Ahora, con la seguridad de que no se han producido contagios, la dirección confía en recuperar la actividad de este centro en las próximas horas. Y un positivo más de COVID-19 en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia. Este nuevo caso se suma a los 3 confirmados, por lo que ya son 4 los enfermos por coronavirus, un trabajador y 3 residentes. Desde la Junta insisten en que la situación está controlada, ya que este nuevo positivo corresponde a uno de los internos que ya se encontraba aislado de forma preventiva. Y junto a todo esto que les estamos desgranando, se esperaba también en esa rueda de prensa del Ejecutivo una respuesta de la Junta a la inquietud de muchas familias, de muchos hogares, sobre cómo va a ser el curso escolar. Más allá del protocolo de organización que Francisco Igea volvió ayer a colgar en su Twitter, Ana, ¿qué dice el vicepresidente a las familias?
Pues poco más. La verdad que en estos momentos se está a la espera de una reunión con el Ministerio a la que acudirán todos los consejeros de Sanidad y de Educación para valorar la vuelta al colegio. Eso sí, todavía no sabemos cuándo se va a producir esa reunión, aunque sí que nos han dicho que será próximamente. El banco de pruebas de cómo va a ser el colegio en septiembre este año lo hemos visto hoy en el programa Conciliamos. Se trabaja con grupos reducidos y ese va a ser el reto de la vuelta al cole. Cada niño tiene su puesto marcado para participar en el juego. Las distancias son importantes, ¿entendido? Intentar no juntarnos. Aunque ellos también lo tienen muy interiorizado, distancia de seguridad, es una coletilla continua. Monitores y niños, cuando llegan, tienen que realizar este gesto. La higiene personal se repite entre cada actividad. Vamos a ir para clase despacito a lavarnos las manos, primero al baño, ¿vamos? No hay balones ni combas, ni pinturas que puedan compartir. ¿Juguetes? Pues nada, ninguno. O sea, mucha dinámica de grupo, mucho juego dirigido, mucha imaginación al poder. Lo mismo pasará cuando empiece el curso. Conciliamos es un ensayo antes de la vuelta a clase. A pequeña escala. El problema del colegio yo creo que es que los ratios no son de 10 niños o de 9 niños. Los grupos son pequeños y no se relacionan entre sí. Sin embargo, cada semana cambian algunos niños. Todo queda apuntado. Igual que los listados de con qué niños han estado en cada momento, con qué monitor han tenido, por si acaso hubiera que hacer un seguimiento de algún caso. Desde que empezó Conciliamos el 24 de junio, solo se ha detectado un niño positivo de COVID. Su grupo dio negativo y todos han hecho cuarentena en casa. También le hemos preguntado hoy al Ejecutivo por la prohibición de fumar en la calle que hoy ha entrado en vigor en Galicia. Y Ana, la respuesta que ha dado IGEA nos ha dejado un tanto sorprendidos. ¿Se puede o no se puede fumar en las terrazas? ¿Qué es lo que ha dicho? Pues dice el portavoz del Gobierno que no se puede fumar en las terrazas en estos momentos, pero que tampoco se podía cuando volvimos a la normalidad, porque la normativa dice que solo podemos retirarnos la mascarilla para beber y comer, así que se sobreentiende que no podemos retirarnos la mascarilla para fumar. Y en la calle tampoco se puede fumar si no guardamos ese 1,5 metros de distancia. Es evidente que en esta comunidad, aunque no se supiera, está prohibido fumar en las terrazas desde que se anunció que uno solo podía quitarse la mascarilla para comer o para beber y para ninguna otra cosa más. Por tanto, si es necesario pues, reiterarlo. Hoy ha habido reuniones de los ejecutivos de varias comunidades autónomas, no solamente de Castilla y León. Se están adoptando nuevas medidas ante el aumento de contagios. En Galicia, desde hoy, está prohibido, se lo acabamos de decir, fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia de 2 metros. Y los expertos animan a que otras comunidades se sumen a esa medida como una herramienta extra para frenar la propagación. Desde el punto de vista médico parece una medida acertada. Sí que hay publicaciones que avalan que existe la posibilidad de la propagación del virus a través de la exhalación del humo del tabaco. Llevamos la mascarilla precisamente para que al hablar no expulsemos partículas. Parece lógico, como digo, que en el humo del tabaco al soplar o al exhalarlo pueda haber virus. En Galicia la prohibición es explícita. Desde esta mañana ha prohibido fumar en aquellos lugares donde no se mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. Feijóo anunció ayer esta restricción para evitar que el humo pueda suponer un riesgo de infección. Canarias se acaba de sumar a esta prohibición y desde hoy obliga también a usar mascarilla. Era la única comunidad que todavía no lo hacía. Una medida que vas a evitar que se contagie, me parece una medida espectacular. Que sean medidas para prevenir que haya posibles contagios y esto posiblemente pues tiene su lógica y su fundamento. Ya bastante hay. Y yo no creo, la gente todavía no está mentalizada. Si van en el humo y va en las partículas todas, lo veo muy bien que la prohíban. Son celadores de distintas provincias de la comunidad de Burgos, Palencia, Zamora. Reivindican que ellos también forman parte del escudo sanitario que nos ha protegido en los peores momentos de la pandemia.
Y con estas movilizaciones piden al Ministerio que deje de considerarles personal de bajo riesgo. También reclaman mejoras en las condiciones de acceso a estos puestos y equiparación salarial entre las comunidades autónomas. En Castilla y León la diferencia en los sueldos puede llegar a ser de hasta el 30%. El celador es el personal que más se mueve por todo el hospital. O sea, nosotros desde que entra el paciente somos los que les llevamos de un lado a otro. En esta pandemia, sobre todo, pues el celador lo ha pasado mal. Y si viene otra crisis sanitaria, queremos estar protegidos. El recrudecimiento de la pandemia hace que los celadores miren con mucha preocupación su situación laboral, y es que ahora no se les considera personal de riesgo. Tratamos a los pacientes igual que todo el personal del hospital. Y además somos los, ya te lo he dicho, los primeros que estamos con ellos y todo. Y los últimos que la cara que ven es la nuestra siempre. Durante la crisis derivada de la COVID-19 sufrieron desprotección y quieren que ante el incremento del riesgo sanitario no vuelvan a producirse las situaciones que a su juicio les discriminan. Se da muchas veces caso de que nosotros hemos entrado en un sitio y luego te dicen, ay, esta persona tiene algo, tiene meningitis y tal, y tú eres el último en enterarte. Entonces te da un poquito de rabia que no te informen, es decir, como somos celadores parecemos de segunda o de tercera clase y somos personas iguales. Yo creo que nosotros, al estar dentro del SACIL, que somos del SACIL, somos trabajadores del SACIL, entonces el SACIL tiene que mimar y tiene que cuidar a todo el mundo. Exigen una revisión de los protocolos por los que se rige su gremio, que se remontan a los años 70, y una evaluación de los riesgos laborales a los que se someten diariamente. Si no hay respuesta, seguirán movilizándose. Como primer cortafuegos de los contagios, los médicos de atención primaria. Son ellos los que criban los posibles casos y los que piden la práctica o no de las pruebas PCR a los pacientes sospechosos. El trabajo no ha bajado para ellos desde el final del estado de alarma. Aseguran estar pasando el peor verano en cuanto a la carga de trabajo. Desde que comenzó el estado de alarma, los médicos de atención primaria no han parado y desde hace varias semanas el volumen de llamadas ha comenzado de nuevo a aumentar. Atienden a cerca de 50 pacientes en una mañana. Estamos saturados de llamadas telefónicas, que es una situación muy desagradable porque no podemos atender bien a los pacientes, y además yo también entiendo que los pacientes pues a veces no siempre se queden satisfechos de una atención que no es completa. En este centro de salud realizan 15 PCRs diarios, diagnosticando un positivo al día, lo que conlleva hacer un seguimiento de todos los contactos directos del paciente infectado. Que son las personas que han estado en contacto con un caso positivo, más de 15 minutos sin protección y menos de 2 metros de distancia, es decir, alguno de los dos no ha tenido protección facial. Algo que está complicando la atención sanitaria. Señalan que la mayoría de los contagios se dan en la población más joven, pero aseguran que los positivos van a ir aumentando de forma progresiva. Yo lo veo sinceramente como algo bastante difícil de controlar. Afortunadamente, hay que reconocerlo, estamos muchísimo mejor que en marzo y en abril, ¿no? Tenemos PCRs todos los que queramos para hacer diagnósticos inmediatos, y tenemos a esta persona que es muy valiosa, que es la rastreadora. Lamentan no poder de momento volver a las consultas presenciales, ya que supondría una masificación de nuevo en los centros de salud. En España, en las últimas 24 horas se han contabilizado 1.690 casos nuevos. En los últimos 7 días han fallecido 65 personas. Aragón con 306 casos nuevos, País Vasco con 268, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con el mayor número de contagios en las últimas 24 horas. Continúa el proceso abierto en los tribunales por el caso de la Perla Negra. La defensa del principal acusado, Rafael Delgado, ha solicitado en su escrito de defensa que declaren ante el juez como testigos Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo. Ahora será la Audiencia Provincial la que deba ratificar si finalmente el expresidente de la Junta y la exconsejera de Hacienda finalmente deben acudir como testigos. El escrito también incluye la petición de declaración de Carlos Martín Tobalina y alega para el acusado la prescripción de los delitos que se le imputan. Y más asuntos. Se dispara la búsqueda de vivienda en los pueblos de Castilla y León. En 6 meses, de enero a junio, ha aumentado nada menos que 10 puntos. El confinamiento ha evidenciado que el trabajo a distancia desde casa es posible en muchos casos.
Dentro del mapa, Ávila y Segovia son las provincias en las que más se ha notado un aumento de interés inmobiliario en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Son las provincias más próximas a Madrid y las diferencias entre los precios de la capital y los de estas zonas son palmarias. Durante la pandemia hemos dibujado la casa ideal para pasar un confinamiento. La típica casa de pueblo con un poquito de patio, con un corral un poquito grande. La tranquilidad que no existe en las grandes ciudades ha disparado la búsqueda de viviendas en el mundo rural. Los municipios más solicitados tienen menos de 5.000 habitantes. Gente que sale de Madrid y que quiere vivir en una zona rural más tranquila. El espacio y sobre todo el precio inclinan la balanza. Si nos fijamos en el coste del metro cuadrado en Madrid es de 3.700 euros. Por el precio de un piso en la capital de España podríamos comprar 6 en El Barraco, una localidad abulense de menos de 2.000 habitantes. Yo he notado un aumento fácil del 60 o 70% en nuestra oficina. A poco más de una hora de Madrid, en Segovia capital pagaríamos hasta la mitad. Y a tan solo 8 kilómetros de allí, en Bernuy de Porreros, el precio se desploma. Si ves que te venden un chalet con 400 metros de parcela baratito, pues la gente a lo mejor sí que se lo está pensando. Las ventajas del teletrabajo han lanzado a muchos a mudarse. Hemos tenido la suerte que ya nos han puesto la fibra, pues va a ser más fácil que teletrabajen, entonces es más fácil que se vengan. Confían en que muchos de ellos se empadronen y se sumen a sus 800 vecinos. Salamanca no es ajena a los cambios que la pandemia está generando en el sector inmobiliario. En la provincia el precio de la vivienda está creciendo hasta tal punto que la Alberca se ha convertido en uno de los municipios más caros a la hora de adquirir una vivienda. Además, también está influyendo mucho el teletrabajo, ya que los habitantes de las grandes ciudades están eligiendo Salamanca para vivir. Buscan un perfil con cierto tipo de habitaciones, pero también una oficina, ¿sabes? Una habitación con oficina para que puedan teletrabajar, ¿sabes? Porque hay bastante gente que viene destinada aquí en Salamanca, pero en teletrabajo, o eligen Salamanca para teletrabajar, porque pueden teletrabajar desde cualquier sitio, pero vienen a Salamanca. También ha crecido. Esta nueva realidad puede ser, por tanto, una oportunidad para el medio rural, un éxodo a la inversa de la ciudad al campo y del que ya estamos viendo algunos síntomas. Hay un pueblo en Burgos en concreto, Villadiego se llama, que ya nos ofrece un dato. En lo que va de año, su padrón ha crecido un 2,6%. O lo que es lo mismo, el confinamiento ha devuelto al pueblo a 42 urbanitas. ¿Ya salga el trabajo en Burgos o aquí? Después de 12 años viviendo en Estambul, Ángela decidió en enero regresar a España con su hijo de 4 años. Quería venir aquí, pero por temas laborales pensé que iba a ser más práctico quedarme al principio en Madrid. Pero el confinamiento le hizo ver el mundo de otra manera y volvió al pueblo de sus abuelos. Después del confinamiento dije, lo tengo clarísimo, me voy. Y me vine. Vamos, el 1 de julio estaba aquí, pero ya para quedarme. Un cambio radical de Estambul, con 19 millones de habitantes, a Villadiego, con tan solo 1.600. Yo llevaba varios años trabajando en universidades, muy buenas, por cierto, y yo sabía que no iba a volver a tener un trabajo así si me volvía a España, porque es muy competitivo, y menos en un pueblo. Entonces tienes que cambiar un poco la mentalidad y saber que a lo mejor te vas a dedicar a cualquier otra cosa. Pero el caso de Ángela no es único. En esta localidad burgalesa se han empadronado en lo que va de año 42 nuevos habitantes. Que en un pueblo de 1.600 habitantes se empadronen 42 nuevos, de los cuales 6 son niños, de los cuales 30 son menos de 45 años, significa que es una luz. Un soplo de aire fresco para este municipio, cuyos vecinos se distribuyen en 36 núcleos de población con una densidad inferior a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La llegada de más vecinos en verano ha obligado a esta localidad salmantina a tomar medidas extraordinarias. Es Doñinos. El consumo de agua se ha disparado. En estos meses el ayuntamiento ha llevado a cabo varios llamamientos, pero no han sido efectivos. Por eso ha decidido realizar ya 2 cortes de agua para tratar de frenar lo que considera todo un despilfarro asociado al llenado de piscinas particulares. Estaba apelando a que por favor no gastaran agua, que ese agua de las piscinas lo trataran, que nosotros les ayudábamos a enseñarles a mantener todo ese tipo de agua, y no está siendo así. No está siendo así, las bombas están funcionando a pleno rendimiento todo el día.
El Partido Socialista denuncia que la Junta solo ha ejecutado 1 de cada 3 euros de su plan de carreteras. Soria, Zamora y Salamanca son las provincias donde menos se ha actuado, por debajo del 20%. El plan finaliza en diciembre, tras 12 años. Es por eso que el Partido Socialista pide explicaciones al consejero de Fomento. Se han perdido desde el 2008 al 2020 4.000 millones de euros que no se han ejecutado. 4.000 millones de euros que no sabemos si tenían pensado ejecutarlo o no tenían pensado ejecutarlo, pero lo que es real es que han engañado nuevamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. El campo de Castilla y León culmina la cosecha de cereal sin llegar a cifras históricas. Al final hay más paja que grano y la paja cotiza, por ejemplo, en Salamanca a la mitad del precio que tenía hace un año. El precio de los forrajes también se resiente por los efectos de la COVID en el transporte y esta semana cotiza a la baja en las lonjas de la comunidad. Las alpacas de forraje permanecen almacenadas. El 80% de lo que se produce en España tiene como destino Emiratos Árabes y China. Nosotros aprovechamos los contenedores que quedan vacíos en Europa, en España, son contenedores que vienen de Asia con ropa, con componentes industriales, vienen contenedores a Europa que nosotros devolvemos cargados de alfalfa. La crisis del coronavirus ha paralizado la actividad comercial y repercute en el coste de la exportación de forraje. El coste del transporte han subido en torno a 200-250 dólares por contenedor, que eso viene a ser unos 20-25 euros tonelada. Este incremento tiene otra consecuencia en el precio al que cotiza el forraje. Se ha reducido un 20% con respecto al año anterior. Entonces, ahora mismo una posible opción es almacenar el producto y en septiembre, octubre, cuando el precio del transporte vuelva a la normalidad, pues poder recuperar esa bajada en el precio. A los agricultores de Castilla y León les toca esperar, a pesar de obtener muy buenos rendimientos en esta campaña. En el primer corte, por encima de los 4.000 kilos por hectárea en las alfalfas y más de 10.000 kilos en la avena. Comienza la operación de vigilancia de frutales en el término municipal de Ponferrada. Se encarga de ella la Policía Municipal. Los agentes recuerdan que robar fruta es un delito grave con repercusiones incluso vía penal. En 2 turnos diferentes cada jornada, de día y de noche, la Policía Municipal vela porque nadie se lleve de las fincas lo que no es suyo. Los amigos de lo ajeno causan estragos cada vez que llega la recolección. Evitarlo es la función de esta campaña. Cogerla, venderla y comprarla sin ser tuyas es delito. Pueden acabar con una responsabilidad penal, es decir, cometiendo un delito por robo, hurto, daños si es maquinaria, daños si lo causan en los árboles frutales. Alertar también a las personas que vayan a adquirir ese producto, que si sospechan que es robado, que tengan en cuenta que también es delito el comprarlo. Los fruticultores están satisfechos de esta colaboración de las fuerzas de seguridad locales para evitar que otros se aprovechen del trabajo durante todo el año. Están robando un producto que a ellos no les cuesta absolutamente nada y luego ellos lo pueden vender a un precio que consideran que sea relativamente bajo. En 2020 se cumple el 3er año de esta campaña de control y vigilancia de frutales por parte de la Policía Local ponferradina. Continúan las actividades de los Reyes en Baleares. Felipe VI y doña Leticia han estado esta mañana en Menorca, donde, entre otros sitios, han visitado una cooperativa ganadera. Esta vez no les acompañaban sus hijas. Con su presencia en la isla, los monarcas han querido mostrar su apoyo al sector turístico de la zona, especialmente dañado por la crisis sanitaria. De vuelta a Castilla y León, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva 3 días excavando en una finca de Medina del Campo, en Valladolid, con el propósito de hallar los cuerpos de algunos represaliados de la Guerra Civil. Se trata de la segunda exhumación que realizan en la zona, guiados por testimonios orales y por fotografías. Hace varios meses, en esas mismas inmediaciones, encontraron restos de 26 personas. Ahora la tarea se prevé complicada porque intentan acceder al fondo de un pozo del que poco se conoce. Tampoco sabemos cuánta profundidad tiene el pozo. Nos están hablando que los pozos de la zona suelen rondar los 25 o 30 metros de profundidad. O sea que el trabajo se prevé bastante complicado.
La Archidiócesis de Burgos es la más transparente de toda España. El dato se desprende del primer informe de rendición de cuentas de la Iglesia. Los resultados los ha hecho públicos la Fundación Compromiso y Transparencia y no todos son positivos, porque a la cola del ranking se sitúan dos diócesis de la comunidad, Palencia y Zamora. En Burgos están de enhorabuena porque esta archidiócesis es la más transparente de toda España. Entendemos que el dinero que nos presta la gente, pues debemos dar cuentas de cómo lo invertimos. Comparten puesto con la diócesis de Bilbao. Su buen hacer radica fundamentalmente en la información. Se informa de la estructura organizativa, se informa de los convenios, se informa de los resultados económicos. Y todo se encuentra aquí, en su página web. Esta es la de Burgos. Y esta es la de Zamora, donde no encontramos rastro de la transparencia. Si miramos el ranking vemos que a la cola se sitúan dos provincias de Castilla y León. Nuestra diócesis no es opaca, nuestra diócesis traslada sus informes a la conferencia episcopal, a los organismos pertinentes y hace las cosas como debe, pero tenemos que comunicarlo mejor. La auditoría esta que hicieron en el año 18 nos ha pillado totalmente el mantillas. Porque los datos se recogieron hace 2 años. Tenemos, por ejemplo, aquí. Y ahora ya han empezado a mejorar, aunque en la sede de Palencia son conscientes de que todavía tienen carencias. Las parroquias de la diócesis llevan muchos años en la página web, pero no tienen un acceso directo desde el portal de transparencia. En el estudio se analizan 18 indicadores y atención, porque en el apartado de información económica no hay ni una sola diócesis de la comunidad que consiga el aprobado. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extra tiernos. El Pozo, uno más de la familia. Este que ven es un grabado del siglo XIX, lo único que ha quedado del antiguo barrio de Los Caídos, dinamitado por Napoleón en Salamanca. La ciudad perdió 3 grandes monumentos, pero algunos de sus restos quedaron bajo tierra. Por eso el Ayuntamiento de la ciudad sigue trabajando en la puesta en valor de estos tesoros arqueológicos. En octubre espera abrir a las visitas el Botánico y lo hará permitiendo redescubrir una de las calles medievales desaparecidas. Habría que destacar los elementos arquitectónicos que forman parte tanto de la iglesia y del convento como del colegio. Entonces, bueno, pues han aparecido exactamente unas 235 piezas, son exactamente, bueno, que corresponden a claves polares, claves, bueno, pilastras, elementos ornamentales de diferente tipo y muy ricos. Anoche se clausuraba el ciclo de conciertos Viva la Vida Valladolid con ellos. Miss Cafeína, que no defraudó a sus seguidores que pudieron disfrutar del concierto, eso sí, fue en el interior de uno de los pabellones por la previsión de lluvia. Con Miss Cafeína hoy ponemos nuestro cierre, ahora llegan los deportes, nuestro compañero ya está esperando en la mesa para contarles toda la actualidad. Y nosotros regresamos mañana con más información a las 2:30. Adiós, ya lo saben, sean prudentes. Contigo sabe mejor saber que no hay red. Contigo sabe mejor en este abismo. Olvídate, 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 los acertijos los elegimos y la diferencia entre simple y sencillo consiste en comprar más laberintos y quédate con quien